Mi nieto de 7 años, Michael, accidentalmente llevó el iPad de trabajo de mi nuera Sara a la escuela. Su maestra me llamó. Emily, necesitas venir de inmediato. Corrí a la escuela. La policía ya estaba allí. Un oficial me llevó a otra habitación. Lo que encontramos allí es terrible. Mira, cuando lo vi, no podía creerlo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa mañana, me desperté con la familiar calma de un nuevo día. A los 67 años, mis mañanas suelen empezar lentas, tranquilas. La pequeña radio vieja en la estantería de la cocina reproducía las noticias con su constante zumbido. Hoy, estaban diciendo algo sobre un embotellamiento en el centro. De repente, el teléfono sonó agudo, rompiendo el silencio. Salté y derramé un poco de café sobre la mesa. Secándome rápidamente las manos en mi viejo delantal, respondí, con el corazón latiendo un poco más rápido. Al otro lado de la línea estaba la voz de la maestra de Linda Michael en la escuela primaria Lincoln. Su voz temblaba, apresurada como si estuviera tratando de contener un ataque de pánico. Señora Emily, necesita venir a la escuela de inmediato. Algo pasó. All go grave con Michael. Sentí que mi corazón se apretaba como si alguien lo estuviera estrujando. Miles de ideas horribles pasaron por mi cabeza. Dios mío, ¿se cayó el niño? ¿Se lastimó en algún lugar, profesor? Casi grité, con la voz quebrada por el miedo. Imaginé a Michael tendido en algún lugar, con las rodillas sangrando, o peor aún, que hubiera tenido un accidente en el patio de recreo. La señorita Linda dudó, su voz llena de incomodidad. No es eso, pero tienes que llegar a entender. No tuve tiempo para preguntar más. Mi mente giraba con solo un pensamiento. Tenía que llegar a Michael ahora. Rápidamente agarré el viejo cardigan que colgaba detrás de la puerta sin siquiera apagar la estufa, sin preocuparme por la cafetera desbordándose. Salí corriendo a la calle, con las piernas temblando, pero tratando de caminar lo más rápido posible. El mundo a mi alrededor parecía desvanecerse. Solo podía escuchar mi corazón latiendo en mi pecho. En el taxi estrecho, el conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿Tiene mucha prisa, señora?, preguntó, con voz curiosa. No respondí. Simplemente sacudí la cabeza, con los ojos fijos en el tráfico fuera de la ventana. En mi mente, apareció la imagen de Michael. Ese niño pequeño con cabello rizado, sus manitas siempre apretando las mías cuando salíamos a pasear. Si algo le pasara, no sé cómo podría seguir viviendo. Michael es mi luz, la razón por la que todavía me levanto cada mañana con un poco de alegría, aunque la vida ya no sea fácil. Cuando el taxi se detuvo frente a la puerta de la escuela, la escena que vi me dejó helado. 2 coches de policía estaban estacionados justo frente al patio, sus luces rojas y azules parpadeando sin parar como cuchillos en mi corazón. Algunos padres estaban reunidos cerca, susurrando con miradas de curiosidad y preocupación. Escuché algunas palabras. Dispositivo policial serios. Cada palabra era como un martillazo en mi cabeza. Me abrí paso entre la multitud, casi corriendo hacia la oficina donde sentía que estaba Michael. Al entrar en la pequeña oficina, vi a Michael de inmediato. Estaba acurrucado en una vieja silla de madera, sus pequeñas manos abrazando su mochila como si fuera lo único que lo protegía del mundo entero. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Su carita de niño estaba llena de miedo. Quería correr y abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, pero mis pies se sentían clavados al suelo. El director, el señor Evans, se levantó de su escritorio de madera y se acercó a mí. Su rostro mostraba preocupación. Su voz era baja. SRA. Emily, descubrimos que Michael trajo un dispositivo a clase que contiene cosas muy extrañas. Antes de que pudiera entender qué eran esas cosas extrañas, la puerta se abrió de golpe. El oficial Miller entró, un hombre alto con una expresión seria. En sus manos, llevaba un iPad cuidadosamente sellado en una bolsa de plástico transparente, del tipo que solo había visto en películas policiales. Me miró directamente a los ojos con una mirada fría y sin emociones. Este es el iPad de trabajo de su nuera, señora Sara Ramírez, dijo con voz firme. Cuando lo encendimos, vimos cosas que creo que deberías ver con tus propios ojos. Sara, mi nuera, la esposa de mi hijo David, siempre estaba tan orgullosa de ella. La madre, Michael, adoraba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sara trabajaba en una gran compañía farmacéutica, siempre ocupada con reuniones y viajes de trabajo. Ese iPad. Recordé que Michael me había dicho que lo tomó por error del escritorio de su mamá, pensando que era suyo para jugar.
Lo regañé por ser descuidado, pero nunca pensé que las consecuencias serían tan graves. Miller me hizo señas para que lo siguiera a una pequeña habitación contigua. En cuanto se cerró la puerta, todos los ruidos exteriores, los murmullos de los padres, el sonido de los coches desaparecieron. Solo estábamos yo, Miller y el iPad sobre la mesa. Él desbloqueó la pantalla, y lo que apareció hizo que mi mundo se desmoronara. Delante de mí, no había tareas de matemáticas ni juegos infantiles como los que solía jugar Michael. Era un mundo completamente diferente, un mundo que nunca pensé que pudiera existir en mi familia. Largos mensajes llenos de palabras dulces que no eran para David, sino para un hombre llamado Daniel. Fotos que no eran de la familia o del cumpleaños de Michael, sino imágenes sombrías llenas de secretos, y luego transacciones bancarias con números enormes, documentos comerciales llenos de términos que no podía entender. Desplazaba página tras página, mis manos temblando con un nudo en la garganta como si alguien me estuviera ahogando. ¿Qué? ¿Qué es esto? Susurré, con la voz quebrada. Miller no respondió de inmediato. Solo me miró con una expresión entre severa y compasiva. Estamos investigando, dijo finalmente. Pero lo que hay aquí indica que la señora Sara Ramírez está involucrada en actividades ilegales, muy serias. Me desplomé en la silla, sintiendo que mi cuerpo no tenía ni una pizca de fuerza. Sara, la nuera que pensaba que era la mujer perfecta. Trabajadora, atenta, amorosa con su esposo e hijo. Recordé la noche en que cocinó para todos. La forma en que sonreía a Michael, como sostenía la mano de David. Todo eso ahora parecía una mentira. Pensé en David, mi hijo, que le había entregado todo su corazón a su esposa. Y Michael, ese niño inocente, que ahora estaba sentado afuera, asustado y sin entender lo que estaba sucediendo. La profunda y fría voz del oficial Miller cortó el aire, sacándome de mi ensueño. Estamos confiscando este dispositivo para la investigación. No puedes llevártelo contigo. Me quedé allí, con las manos aún temblando, asintiendo como un autómata. En mi cabeza, las imágenes del iPad seguían girando. Los mensajes, las cifras, los secretos que nunca imaginé que aparecerían en mi familia. Quería preguntar más. Quería entender por qué, pero mi garganta estaba seca. No podía decir una palabra. Un joven oficial con un uniforme impecable entró con una carpeta en la mano. Leía en voz monótona como si estuviera completando un formulario de rutina. Pruebas incautadas en la escuela primaria Lincoln del estudiante Michael Ortega. Un número de serie de dispositivo iPad. Dejé de escuchar. Solo sentí mis manos temblar mientras tomaba el bolígrafo para firmar el informe. Mi firma salió torcida, un garabato que reflejaba el caos en mi mente. Michael, mi niño inocente, ahora estaba atrapado en un lío que ni siquiera yo, una mujer de 67 años con experiencia, podía entender. Un oficial de policía, delgada y con una voz suave, se acercó a Michael. «Hola, campeón. ¿Quieres venir conmigo al parque infantil un rato?», dijo, tratando de sonreír para calmarlo. Michael me miró, sus ojos aún rojos, y luego obedientemente tomó la mano del oficial y se fue. Al ver su pequeña espalda alejarse, sentí que mi corazón se rompía. Solo tiene 7 años. En este momento, debería estar corriendo con sus amigos, no acurrucado en la oficina del director, rodeado de policías. La señorita Linda estaba cerca, con las manos entrelazadas y la mirada llena de culpa. «Lo siento mucho, señora Emily», dijo con voz temblorosa. Solo iba a abrir el dispositivo para revisar la tarea de Michael. Nunca lo imaginé. La miré queriendo decirle que no la culpaba, que todo era un terrible malentendido, pero solo asentí, demasiado débil para hablar. En mi cabeza, todo era un nudo. Sara, mi nuera, en quien confiaba, a quien consideraba una madre y esposa ejemplar, ahora estaba vinculada a cosas tan oscuras que ni siquiera me atrevía a pensar en ellas. Al salir de la oficina, escuché a los policías susurrar entre ellos. Un nombre se repetía como otro puñal en mi corazón. Daniel Stevens. No sabía quién era, pero ese nombre me dio escalofríos. Era como una sombra, una amenaza que aún no podía ver con claridad. Tomé la mano de Michael con fuerza y lo llevé fuera de la escuela. El grupo de padres seguía allí, sus miradas curiosas nos seguían. Bajé la cabeza y aceleré el paso, solo quería escapar de esas escaleras. En el taxi de camino a casa, el conductor nos miró por el espejo retrovisor. «Estos son tiempos aterradores», dijo, chasqueando la lengua. «Los niños traen las cosas más extrañas a la escuela ahora». No respondí, solo apreté más fuerte la mano de Michael.
El niño estaba en silencio, su mirada perdida por la ventana, pero sabía que estaba asustado. Abuela, dijo de repente con una voz diminuta. Lo siento, no quería agarrar el iPad de mamá. Lo abracé, tratando de contener las lágrimas. No te preocupes, mi amor, susurré. No es tu culpa. Pero por dentro, sabía que esto iba mucho más allá de un simple error. Cuando llegamos a casa, la casa se sentía vacía y fría. David, mi hijo, se había ido temprano al trabajo. Solo estábamos Michael y yo en un pesado silencio. Rápidamente le preparé un poco de té de manzanilla, con la esperanza de que el suave aroma lo calmara. Michael se sentó en la mesa de la cocina abrazando la taza con sus pequeñas manos, pero su mirada seguía distante. Abuela, ¿qué van a hacer con el iPad de mamá?, preguntó. No sabía qué decirle. Solo le acaricié la cabeza y le dije, no te preocupes, voy a arreglar todo. En la mesa, el informe de incautación de pruebas seguía allí, mi firma temblorosa, un recordatorio de lo que acababa de suceder. Levanté el teléfono y marqué el número de David. Una llamada, 2 llamadas, y luego solo un tono de ocupado. Mi hijo no contestaba. Pensé en llamar a Sara, pero mi mano se detuvo. La imagen seria del oficial Miller, los mensajes, las fotos en el iPad, todo volvió con tanta claridad. No me atreví a enfrentarla. No me atreví a preguntarle qué estaba escondiendo. Por la tarde, envié a Michael a casa de mi buena vecina Rose. Solo voy al supermercado. Mentí solo para tener un momento a solas. Pero en lugar de ir al mercado, caminé sin rumbo por las calles familiares. Las imágenes del iPad no dejaban de girar en mi cabeza. Los dulces mensajes, las enormes cifras, los documentos llenos de secretos. Me detuve junto a un árbol, apoyándome en su viejo tronco, tratando de respirar para calmarme. Pero el miedo se aferraba a mí como una sombra que no se iría. Pensé en David, en los años que habíamos pasado juntos. Cuando mi esposo murió, David fue el único a mi lado, mi apoyo. Y ahora tenía que decirle la verdad. Que la esposa que amaba, la madre de su hijo, podría estar viviendo una vida completamente diferente. Mi alma dolía. No quería destruir la felicidad de mi hijo. Pero tampoco podía dejar que Michael creciera en una familia llena de mentiras. Esa noche, cuando David llegó a casa, supe que no podía quedarme en silencio por más tiempo. Tenía que decirle la verdad a mi hijo. Me senté a la mesa del comedor sosteniendo una taza de té de manzanilla fría, observando a David comer cada cucharada en silencio. Michael ya había comido y estaba jugando con sus coches de juguete en una esquina de la sala. Sara seguía allí, interpretando su papel de la esposa y madre perfecta. Recogió la mesa, sonrió dulcemente, charló con Michael sobre su tarea como si nada hubiera pasado. Al verla, no pude evitar estremecerme. ¿Cómo podía alguien actuar tan bien cuando solo unas horas antes había visto sus terribles secretos en esa iPad? Intenté mantener la calma para que mi mirada no revelara la sospecha que ardía dentro de mí. Esperé a que Sara entrara al baño y el sonido del agua corriendo llenara la casa. Luego me levanté y saqué a David al balcón. El aire fresco de la noche soplaba, trayendo el olor a eucalipto del jardín del vecino. David me miró, con los ojos cansados. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan tensa?, preguntó con su voz profunda. Tomé una respiración profunda, tratando de reunir mis pensamientos. Este era mi hijo a quien había criado, a quien había visto crecer. ¿Cómo iba a decirle que la mujer que amaba podría estar traicionándolo, que su familia estaba a punto de desmoronarse? David. Comencé con la voz temblando. Hoy en la escuela de Michael vi cosas que no quiero creer, pero no puedo no contarte. Le conté todo, desde la llamada en pánico de la señorita Linda, la escena con los coches de policía frente a la escuela hasta lo que vi en el iPad de Sara. Los mensajes cariñosos, las transacciones bancarias, los documentos secretos. Lo solté todo como si detenerme significara perder el valor para continuar. Lo vi con mis propios ojos. David, la policía está investigando y mencionaron un nombre. Daniel Stevens. David frunció el ceño, su mirada llena de confusión, pero luego sacudió la cabeza como si intentara apartar mis palabras. Mamá, eso es absurdo, dijo, su voz llena de incredulidad. Sara es mi esposa, la mamá de Michael. Ella nunca haría algo así. Debe ser un error. Alguien podría haber usado su iPad. Oh, es una broma muy enferma. Tomé su mano, tratando de que mi voz sonara tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. David, yo tampoco quiero creerlo.
pero vi los mensajes, las fotos, las cifras. La policía se quedó con el iPad como evidencia. Tienes que creerme. La paciencia de David parecía haberse agotado. Retiró la mano, arrojó el cigarrillo que sostenía al suelo y sus ojos destellaron de ira. Mamá, estás tratando de hacerme dudar de mi propia esposa. Me gritó en un tono más alto de lo que jamás lo había escuchado. ¿No ves lo cansado que estoy? Mi trabajo todo el día para mantener a mi familia y ahora quieres que crea que Sara me está engañando. No quiero escuchar más. Sus palabras fueron como una puñalada. Quería gritarle, sacudirlo para que despertara. Pero solo me quedé allí, impotente, viendo cómo mi hijo me daba la espalda y volvía a entrar. Justo en ese momento, la puerta del baño se abrió. Sara salió, con el cabello aún húmedo y una toalla sobre los hombros. Ella nos miró a David y a mí con una expresión de sorpresa. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó con su voz suave. Pero noté un destello de tensión en ella. David se volvió hacia su esposa, y su mirada se suavizó al instante, como si todas sus dudas hubieran desaparecido en un segundo. Nada, cariño, dijo con ligereza. Mi mamá simplemente se está preocupando demasiado. Siempre confío en ti. Sara sonrió, una sonrisa perfecta, pero capté un instante fugaz de pánico en sus ojos antes de cubrirlo con su falsa dulzura. Mamá, ¿por qué piensas eso de mí? Dijo, con la voz entrecortada como si contuviera las lágrimas. ¿Hice algo mal? Quería gritar para desenmascararla, pero me quedé en silencio. Sus palabras eran parte de una obra, y sabía que no podía vencerla en ese juego. No ahora. La cena esa noche fue tan pesada como el plomo. Comimos en silencio. Los únicos sonidos eran el raspado de las cucharas contra los platos y las noticias de la televisión en la sala. Michael, sensible como todos los niños, sintió la tensión. Me miró, luego a su papá, y preguntó en voz baja, ¿están peleando mamá y papá? David rápidamente lo atrajo hacia él, acariciándole la cabeza. No, campeón, todo está bien, dijo. Pero su voz temblaba como si él mismo no lo creyera. Miré a Michael, con el corazón en un puño. No merecía esto. No merecía estar atrapado entre la verdad y las mentiras. Sara recogía los platos en silencio, echándome de vez en cuando una mirada de reojo. Esas miradas ya no eran las de una nuera, sino advertencias silenciosas. Intenté actuar con normalidad, le serví más agua a Michael, pero por dentro era una tormenta. Sabía que ella me estaba estudiando, tratando de adivinar cuánto sabía. Después de la cena, Sara se levantó de repente, poniendo una excusa. Tengo algo urgente del trabajo. Tengo que salir un momento. Se puso el abrigo, agarró su bolso y se fue antes de que pudiera decir algo. David solo asintió como si ya estuviera acostumbrado a las salidas inesperadas de su esposa. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo la figura de Sara desaparecía bajo las tenues luces de la calle. En la oscuridad, la vi detenerse en la esquina y sacar su teléfono. Su voz, sin embargo, me llegó a través de la ventana entreabierta. Daniel, susurró con un tono lleno de angustia. Me quedé paralizado, con el corazón acelerado. Ese nombre de nuevo, como un fantasma, confirmando que lo que vi en el iPad no fue un error. Esa noche, cuando Michael estaba dormido, me senté solo en la cocina bajo la tenue luz que iluminaba mi rostro. El miedo todavía se aferraba a mí, pero mezclado con él había una feroz determinación. No podía dejar que mi familia se desmoronara. No podía dejar que Michael creciera en un mundo de mentiras. Sabía que tenía que hacer algo, incluso si eso significaba enfrentar la verdad más dolorosa. A la mañana siguiente, mientras colgaba la ropa en el patio, el teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal, rompiendo el silencio. Me sequé las manos, sintiendo cómo me latía el corazón al ver el número del oficial Miller en la pantalla. Señora Emily, necesitamos que venga a la comisaría de inmediato para darnos más información, dijo su voz seria sin rodeos. Asentí, aunque no podía verme, y respondí, voy en camino. Corrí hacia la casa. Verifiqué que Michael estaba jugando con sus rompecabezas en la sala. El niño levantó la vista y me dio una sonrisa inocente, pero sus ojos aún mostraban un rastro de la confusión de ayer. ¿A dónde vas, abuela? Preguntó con su vocecita. Lo acarició la cabeza, forzando una sonrisa. Solo voy a hacer un mandado, cariño. Portate bien. Voy a pedirle a Rose que te cuide. Michael asintió. Pero sé que él percibió mi inquietud.
Fui a la casa de Rose, la vecina que ha estado con mi familia durante tantos años. Ella estaba regando sus plantas en macetas en el jardín, con su cabello gris asomando bajo un sombrero de paja. Rose, ¿puedes cuidar a Michael un rato, por favor? Dije, tratando de mantener la calma. Rose me miró, con los ojos llenos de preocupación. Emily, algo no está bien, ¿verdad? Te he visto tan tensa desde ayer. Sacudí la cabeza. No quería arrastrarla a este peligroso lío. Es asunto mío. No te preocupes. Rose asintió, pero sé que no me creyó. La comisaría era un lugar ruidoso y ocupado con un aire denso que olía a sudor y papel. Un joven oficial me llevó por un largo pasillo, el eco de mis zapatos resonando en el frío suelo de granito. Me llevaron a una pequeña sala de conferencias con ventanas tintadas que ocultaban las miradas curiosas desde afuera. Dentro, el oficial Miller estaba de pie con los brazos cruzados y la misma expresión seria de ayer. Sentada junto a él había una mujer de mediana edad, de aspecto inteligente, vestida con un traje de pantalón azul oscuro. Se levantó y me estrechó la mano con firmeza, con confianza. Soy la fiscal Kate Cruz, se presentó, con una voz clara y decidida. Yo me encargaré de este caso. Y la fiscal Cruz deslizó hacia mí una carpeta gruesa, llena de páginas impresas con letras, números e imágenes. Esto es lo que extrajimos del iPad de su nuera, dijo, señalando un nombre resaltado en la primera página. Daniel Stevens, es el director de una gran corporación farmacéutica, pero también es el principal sospechoso en un caso que hemos estado siguiendo durante mucho tiempo. Pasé las páginas, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Al ver las cifras de las transacciones bancarias, millones de dólares moviéndose entre cuentas nacionales y extranjeras, correos electrónicos intercambiados en un lenguaje profesional seco, pero que ocultaban algo turbio que no podía entender del todo. Pero lo que me dejó sin aliento fueron los documentos internos sobre contratos inflados y la producción de medicamentos falsos. Vi fotos de una fábrica con chimeneas expulsando espeso humo negro y un río de agua oscura fluyendo directamente hacia el río cerca de nuestra ciudad, el mismo río donde los niños del vecindario, incluido Michael, solían nadar en los días calurosos. Recordé las tardes en que Michael llegaba a casa, con el cabello empapado, contándome emocionado que había atrapado un pececito. La idea de que esta agua pudiera estar envenenada me hizo estremecer, y me agarré fuertemente al borde de la mesa. La fiscal Cruz me observaba, su mirada era tanto severa como comprensiva. Hemos estado tras Stevens durante mucho tiempo, pero no teníamos pruebas directas, explicó. El iPad de tu nuera es la clave. Contiene todo lo que necesitamos para desmantelar esta red. Asentí, pero mi mente estaba dando vueltas. Sara, a quien consideraba como una hija, estaba involucrada en algo tan horrible. Quería preguntar por qué. Quería entender cómo podía traicionar a su familia, pero tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. Miller intervino con su voz, volviéndose más grave, lleno de advertencia. Pero esto también significa que tú y tu nieto están en peligro. Si Stevens o alguien de su red se entera de que has visto esto, no se quedarán de brazos cruzados. Sus palabras fueron como un cubo de agua fría. Me quedé paralizada, con las manos heladas entrelazadas, sintiendo el miedo recorrer todo mi cuerpo. Pense en Michael. Su sonrisa inocente y David, que todavía estaba ciegamente enamorado de su esposa. Si se enteraran de que estaba cooperando con la policía, ¿qué pasaría? Salí de la comisaría con la cabeza tan pesada como el plomo. Fuera, los reporteros rodeaban a otro sospechoso con micrófonos por todas partes y flashes de cámaras que no paraban de disparar. Me bajé el ala del sombrero y caminé rápidamente a través de la multitud, rezando para que nadie me reconociera. En el autobús de regreso a casa, me acurruqué en un asiento en la esquina, mirando por la ventana, viendo nada más que imágenes borrosas de la ciudad. En mi mente, solo había un pensamiento. Tenía que proteger a Michael a toda costa. Él es mi luz, la razón por la que sigo viviendo después de tanto dolor. No podía dejar que lo lastimaran. No podía dejar que esas sombras lo tocaran. Cuando llegué a casa, apenas abrí la puerta y vi a Sara sentada en la sala, con una taza de café en la mano. Me miró y me observó con frialdad y curiosidad, como si intentara leer en mi rostro lo que sabía. ¿A dónde fuiste, mamá? ¿Te fuiste por mucho tiempo?, preguntó, su voz suave pero cargada de intención. Force una sonrisa, aferrando mi bolso. Oh, fui al mercado a comprar algunas cosas, respondí, con la voz temblorosa. Sara asintió,
pero sus ojos nunca me dejaron como un depredador acechando a su presa. Los días siguientes, viví como una sombra, observando en silencio todo en la casa que alguna vez fue el hogar de mi familia. Cada mañana, me despertaba con una sensación pesada como una piedra en el pecho. Intenté hacer que los días de Michael fueran normales. Lo llevé a la escuela, le preparé el desayuno, pero mi mente nunca dejaba de girar en torno a Sarah y los secretos que estaba ocultando. Sabía que tenía que tener cuidado, hacer que todo pareciera normal. Pero la mirada inquisitiva de Sarah me hacía sentir como si estuviera caminando sobre hielo fino. Durante el desayuno, noté que Sarah no podía dejar de mirar su teléfono. Se sentó frente a mí, con la taza de café en la mano, pero sus ojos estaban pegados a la pantalla. Cada vez que llegaba un mensaje, ella giraba el teléfono sobre la mesa como si temiera que alguien lo viera. Hice como si estuviera ocupada sirviendo leche para Michael, sonriéndole mientras me contaba sobre un dibujo que había hecho en clase. Pero ninguno de los movimientos de Sarah se me escapó. Parecía estar viviendo en su propio mundo. Un mundo donde ni yo, ni David, ni siquiera Michael, teníamos un lugar. Michael, termina tu leche, cariño, para que pueda llevarte a la escuela, dije, tratando de que mi voz sonara natural. Sarah levantó la vista, me miró de reojo y luego volvió a mirar su teléfono. Tengo una reunión temprano hoy, le dijo a David con voz monótona. Probablemente llegaré un poco tarde. David asintió sin preguntar más, como si ya estuviera acostumbrado a los extraños horarios de su esposa. Lo miré con un dolor en el alma. Mi hijo, este hombre que solía ser fuerte y seguro de sí mismo, ahora parecía ajeno a las grietas que se estaban extendiendo por su propia familia. Esa tarde, Sarah dijo que tenía que ir a una reunión de última hora. Estaba en la puerta de la cocina viéndola ponerse un vestido azul oscuro, perfume y peinarse perfectamente. ¿Qué tipo de reunión requiere que estés tan arreglada?, solté, tratando de sonar casual. Sarah se giró y sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Vienen clientes importantes a la empresa, mamá, respondió y rápidamente agarró su bolso y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando un silencio helado. Mi instinto me decía que algo estaba mal. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía dejar que las cosas siguieran así sin hacer nada. Corrí a la casa de Rose para dejar a Michael. Rose, tengo una emergencia. ¿Puedes cuidar al niño un rato?, dije, tratando de ocultar el pánico en mi voz. Rose me miró preocupada. Emily, estás actuando de manera muy extraña. Si algo está mal, dímelo. No lo guards para ti. Solo sacudí la cabeza. Lo agradeci, why me fui apresuradamente. Tomé un taxi, con el corazón latiendo con fuerza, y le pedí al conductor que siguiera el coche de Sarah. Por favor, no dejes que nos vea siguiéndola. Susurré, con la mirada fija en el sedán blanco de Sarah más adelante. El taxista me miró por el espejo retrovisor, pero no hizo preguntas. Simplemente asintió y aceleró. El coche de Sarah se detuvo frente a un centro comercial de lujo donde los edificios de vidrio brillaban bajo el sol. La vi salir caminando con confianza, pero mirando a su alrededor como si estuviera buscando a alguien. Luego, un reluciente SUV negro se detuvo bruscamente. Un hombre con traje y gafas oscuras salió y le abrió la puerta. Apenas logré ver la matrícula antes de que Sarah subiera, y el SUV salió disparado, desapareciendo en el tráfico. Me quedé allí, aferrándome al asiento, tratando de memorizar las matrículas. El rostro del hombre estaba borroso, pero la forma en que Sarah se subió al coche sin dudarlo me hizo sentir como si me estuviera ahogando. Le pedí al conductor que me llevara a casa, mi mente hecha un lío. La imagen del SUV negro y la furtiva mirada de Sarah me atormentaban, una confirmación de que lo que vi en el iPad no fue un error. Unos días después, me llamaron de nuevo a la comisaría. En la pequeña sala de conferencias, el fiscal Cruz y el oficial Miller me estaban esperando. Señora Emily, ¿tienes alguna nueva información?, preguntó Miller con su mirada penetrante. Tomé una respiración profunda y les conté lo que había visto ese día, desde cómo Sarah salió de la casa hasta el SUV negro. Repetí la matrícula, con la voz temblorosa. Miller tomó notas y se volvió hacia otro oficial, dándole la orden de revisarlas de inmediato. Unos minutos más tarde, regresó y asintió. Es el coche de Daniel Stevens. El fiscal Cruz me entregó un expediente con una foto de Daniel Stevens tomada en un evento benéfico. Llevaba un traje elegante y su arrogante sonrisa falsa me envió un escalofrío por la espalda.
Este es el amante de Sara y el cerebro de toda la red. La fiscal Cruz dijo con voz grave pero firme. Él está detrás de la producción de drogas falsas y el lavado de dinero. El iPad de tu nuera nos ha dado las pruebas para acercarnos a arrestarlo. Miré la foto, sintiendo que la sangre se me helaba. Daniel Stevens. Ese nombre ya no era solo un fantasma, sino una persona real con una sonrisa falsa y ojos fríos. Pensé en Sara, como seguía actuando como la esposa perfecta frente a David. Y mi alma dolió. ¿Cómo podía vivir dos vidas? Por un lado, la madre de Michael, y por otro, cómplice de un hombre como Stevens. Esa noche, todos estábamos viendo la televisión, pero yo no podía concentrarme. De repente, un reportaje en las noticias elogiaba a Daniel Stevens por sus grandes contribuciones a la salud pública. Su imagen en la pantalla en medio de una multitud aplaudiéndolo me dejó paralizada. Los aplausos de la televisión eran como golpes de martillo en mi corazón. Miré a Sara y la vi sonriendo, pero era una sonrisa tensa, como si estuviera tratando de ocultar algo. David no se dio cuenta, estaba concentrado en la pantalla, y Michael bostezó, apoyando la cabeza en mi hombro. Tarde en la noche, me levanté para tomar un vaso de agua, aún inquieto. Al pasar por la cocina, me sorprendí al ver a Sara sentada allí en la oscuridad, con solo la luz de su teléfono iluminando su rostro. Rápidamente me escondí detrás de la puerta, con el corazón acelerado. Sara estaba susurrando por teléfono, su voz dulce pero llena de tensión. «Te amo, Daniel», dijo con una sonrisa feliz. Nunca la había visto sonreírle a David. Me quedé allí paralizado, sintiendo como mi mundo se desmoronaba una vez más. Volví a mi habitación en silencio. Me acosté, pero no pude dormir. El sábado por la noche, la atmósfera en la casa parecía un poco más ligera. David y Michael estaban sentados frente al televisor viendo un partido de fútbol con entusiasmo. Los gritos de la pantalla se mezclaban con las risas de padre e hijo. Estaba en la cocina cortando fruta, tratando de sumergirme en este raro momento de paz. Pero en el fondo, sabía que todo era una fachada. El miedo y la sospecha seguían ahí, como una sombra que nunca se fue. Sara entró en la sala de estar, sonrió tiernamente a Michael y luego se volvió hacia David. «Necesito hacer una llamada de trabajo», dijo en voz baja como si nada estuviera mal. «Es una reunión urgente del equipo, ya sabes». David asintió sin apartar la vista de la pantalla. «Claro, cariño, adelante», respondió sin preocuparse. Sara entró en el pequeño estudio al final del pasillo y cerró la puerta. Dejé el cuchillo y miré el plato de fruta, sintiendo una profunda inquietud. No sé qué me impulsó, pero mis pies me llevaron por el pasillo por sí solos. Al pasar por la puerta del estudio, escuché la voz de Sara, dura y tensa, completamente diferente de la dulzura que acababa de mostrar. «No puede ser», casi gritó, con la voz temblorosa. «La policía tiene el iPad. Si todo se descubre, estamos acabados». Me detuve en seco, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que iba a estallar de mi pecho. La voz de un hombre, profunda y fría, respondió por altavoz lo suficientemente alto como para que pudiera escuchar cada palabra. «Calmate, Sarah. Si esa anciana se atreve a abrir la boca, tendremos que hacer que lo entienda». Sabía que se refería a mí. Esa amenaza fue como un cuchillo afilado apuñalando mi corazón, haciéndome sentir que el peligro ya no era una preocupación lejana, sino una realidad que se acercaba. Dentro, Sara guardó silencio por un momento, y luego respondió con una voz baja pero decidida: «Lo sé. Me encargaré de ello». Retrocedí de puntillas para no hacer ruido y corrí de vuelta a la cocina. Me quedé allí, agarrando el borde de la mesa, tratando de recuperar el aliento. Mi respiración era pesada, como si hubiera corrido un maratón. Miré el plato de fruta, los trozos de mango y sandía perfectamente cortados, y me dije a mí misma que tenía que actuar con normalidad. Si Sara se enteraba de que la había escuchado, si sospechaba que la estaba observando, no me atrevía a pensar en lo que le pasaría a Michael, a David, a toda esta familia. Un momento después, Sara salió del estudio, con el rostro inexpresivo. Pero tan pronto como vio a David y Michael, forzó una sonrisa radiante como si esa llamada aterradora nunca hubiera sucedido. «¿Quién quiere fruta?», preguntó con una voz empalagosa, tomando el plato de mis manos. Michael gritó de alegría y corrió hacia su mamá mientras David sonreía y lo abrazaba. Yo me quedé allí observando la escena, pero con un frío en el alma. ¿Cómo podía actuar tan bien?
¿Cómo podía sonreírle a su hijo cuando acababa de estar tramando cosas tan oscuras? Esa noche, la atmósfera en la casa se volvió más tensa que nunca. Michael derramó accidentalmente un vaso de leche sobre la mesa, algo menor que normalmente nadie habría notado. Pero Sara explotó, sus ojos destellando de furia. «Es toda tu culpa», le gritó, su voz cortante. «Todos los problemas son por tu culpa». Michael se congeló, sus ojos redondos llenos de miedo al borde de las lágrimas. Entendí de inmediato que se refería a que Michael había llevado el iPad a la escuela, pero sus palabras eran demasiado crueles para un niño de 7 años. David se levantó de un salto, le puso una mano en el hombro a su esposa y dijo atónito: «Sara, ¿qué estás diciendo? Es solo un niño». Sara forzó una sonrisa, pero era una mueca que no podía ocultar su tensión. «Lo siento», dijo, suavizando su voz. «Hoy estoy realmente cansada». «No te preocupes por mí». Se agachó para limpiar la leche derramada, pero me lanzó una mirada de reojo, como una advertencia silenciosa. Abracé a Michael, que sollozaba con la cara enterrada en mi hombro. «No es tu culpa, mi amor», susurré, acariciando su espalda. «La abuela está aquí. Siempre te protegeré». Pero por dentro, sabía que enfrentaba un peligro mucho mayor de lo que había imaginado. No pude dormir en toda la noche. La amenaza de la voz de ese hombre, seguramente Daniel Stevens, resonaba en mis oídos. Si esa anciana se atreve a abrir la boca, me quedé allí con la pálida luz de la luna filtrándose por la ventana, iluminando la foto familiar colgada en la pared. Era del cumpleaños de Michael el año pasado, cuando todos estábamos riendo felices. Ahora la sonrisa de Sara en esa foto me daba escalofríos. Pensé en Michael, en David, y me pregunté si tendría la fuerza para enfrentar lo que venía. A la mañana siguiente, decidí que no podía esperar más. Nuevamente dejé a Michael con Rose, diciéndole que iba al mercado, pero en realidad fui directo a la estación. En la pequeña sala de conferencias, la fiscal Kate Cruz me estaba esperando, con una mirada aguda pero comprensiva. Le conté toda la conversación. Escuché cada detalle, desde la voz agitada de Sara hasta la fría amenaza de Daniel. Dijo que si abría la boca, me harían pagar. Le dije, con la voz temblorosa. La fiscal Cruz asintió, tomando notas, y luego me miró. «Esta información es muy importante, señora Emily», dijo firmemente. «Prueba que Sara está directamente involucrada con Daniel en encubrir el crimen. Vamos a intensificar la vigilancia sobre ella». Salí de la comisaría sintiéndome un poco más ligera por haber compartido la carga, pero el miedo no me dejó. De regreso, cuando el autobús pasó por una esquina familiar, vi de reojo la SUV negra que había visto en el centro comercial. Estaba estacionada silenciosamente a la sombra de un árbol, y sus faros parpadearon una vez como una advertencia. Me estremecí y apreté el pañuelo en mi bolso. El peligro ya no era una preocupación lejana. Estaba justo frente a mí, más cerca que nunca. Después de esa reunión en la estación, regresé a casa con el corazón en un puño. Pensé que sí. La fiscal Cruz me había dicho que tenían suficientes razones para solicitar una orden para intervenir el teléfono de Sara, y que un equipo técnico ya había instalado discretamente un dispositivo en el celular que siempre llevaba. «Señora Emily, tienes que actuar completamente natural», me advirtió la fiscal con su mirada seria. «Bajo ninguna circunstancia puedes dejar que sospeche. Si se entera de que estás cooperando con nosotros, todo se volverá mucho más peligroso». Asentí, pero por dentro era una tormenta de miedo y determinación. No podía permitir que Michael, mi única luz, fuera arrastrado a este vórtice. Los días siguientes, viví como una actriz, tratando de mantener la calma frente a Sara. Cada mañana, seguía preparando el desayuno con café para Michael, riendo con él como si nada estuviera mal. Pero cada vez que miraba a Sara, tenía que suprimir la ira y el dolor que ardían dentro de mí. Ella continuaba interpretando su papel de esposa perfecta abrazando a Michael, preguntándole a David sobre su trabajo, pero sus ojos siempre pasaban sobre mí, escrutando como si buscara una grieta en la fachada de normalidad que había construido. Una tarde, mi teléfono vibró. Era el oficial Miller. «Señora Emily, necesitamos que venga a la estación de inmediato», dijo, con voz urgente. Rápidamente dejé a Michael con Rose. Mentí diciendo que iba al mercado y tomé un taxi a la estación. En la pequeña sala de conferencias, solo estábamos Miller, el fiscal Cruz y yo. La tensión era tan densa que apenas podía respirar.
Miller encendió una pequeña grabadora en la mesa, y la voz de Sara resonó clara y fría como una puñalada en mi corazón. David no es nada, dijo con un tono lleno de desprecio. Solo te necesito a ti, Daniel. Cuando todo esto se calme, iremos juntos a Miami. ¿Y el niño? ¿A quién le importa? Para eso está la anciana. Me desplomé en la silla, sintiendo como si el mundo se desmoronara. Mi corazón se sentía aplastado. Sarah, la madre. Michael amaba a la esposa en la que David confiaba ciegamente. Era capaz de decir palabras tan crueles. No solo estaba traicionando a David, sino que estaba dispuesta a abandonar a Michael, el niño al que había mecido y cantado para dormir cada noche. Me cubrí la cara, las lágrimas fluyendo incontrolablemente. ¿Cómo pudo?, susurré, con la voz quebrada. Miller me empujó un vaso de agua, su mirada se suavizó, pero se mantuvo severa. Sé que esto es muy difícil, señora Emily, dijo. El fiscal Cruz continuó con una voz suave pero firme. Ahora tienes pruebas irrefutables para mostrarle a tu hijo. Te apoyaremos, pero necesitas ser fuerte. Asentí, secándome las lágrimas. Pero en mi mente, solo había un pensamiento. David tenía que saber la verdad, aunque eso lo destruyera. Esa noche, llevé la grabación a casa, con el alma pesada. Michael estaba jugando con sus bloques en la sala, y David acababa de llegar del trabajo, quitándose la chaqueta. Esperé a que Michael se fuera a su habitación, y luego llevé a David al patio. El viento nocturno soplaba, trayendo la frescura del otoño. David, necesito que escuches esto, dije con voz temblorosa, entregándole la pequeña grabadora que Miller me había dado. David me miró, sus ojos llenos de duda. Otra vez con esto. Mamá, ya te dije que no quiero escuchar más tonterías sobre Sara. Tomé una respiración profunda, tratando de mantener la calma. Solo escúchalo, David. Solo esta vez. Si me equivoco, nunca más lo mencionaré. Dudó, pero finalmente tomó la grabadora. Cuando la voz de Sara resonó, vi el rostro de David cambiar. La duda se convirtió en shock y luego en un pálido mortal. Tal vez esté editado, murmuró, pero su voz temblaba como si no creyera lo que decía. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Era Miller. Lo puse en altavoz y su voz resonó seria. Señora Emily, le he enviado esta grabación del sistema de vigilancia oficial. Es evidencia auténtica sin ninguna alteración. David se hundió en la silla, sosteniéndose la cabeza, con los ojos rojos. Michael salió corriendo de su habitación, sintiendo la tensión. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá?, preguntó con voz preocupada, aferrándose a la mano de David. Solo pudo abrazar a su hijo con fuerza, incapaz de decir una palabra. Me arrodillé y acaricié la cabeza de Michael, forzando una sonrisa. No pasa nada, mi amor. Tu papá está solo un poco cansado. Sara llegó a casa tarde esa noche. Entró con su sonrisa perfecta, pero cuando vio la expresión de David, su sonrisa se congeló. David la miró, pero sus ojos eran diferentes. No había ternura, solo un dolor mezclado con ira. Aún así, trató de parecer normal. ¿Todo bien en la reunión, cariño?, preguntó. Sara asintió con una voz suave. Sí, todo está bien, cariño, solo un poco cansada. Yo estaba allí, observándola actuar mientras mi corazón se rompía. Ella no sabía que David había escuchado la grabación. No sabía que su cortina de mentiras estaba a punto de caer. El aire en la casa se sentía denso y pesado. Michael, sintiendo la tensión, se fue silenciosamente a su habitación para jugar solo con su oso de peluche. Lo miré con un nudo en la garganta. No merecía esto. No merecía estar atrapado entre la verdad y las mentiras. Quería abrazarlo para decirle que todo estaría bien, pero sabía que no podía prometerle nada en ese momento. A los pocos días, la fiscal Cruz llegó a la casa sin previo aviso. Llevaba un abrigo largo y su mirada era seria. Señora Amy, tenemos noticias, dijo gravemente. Los datos de vigilancia muestran que Sara y Daniel están planeando escapar. Ya han comprado boletos de avión a Miami. Tenemos que actuar ahora. Me hundí en el sofá, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sara no solo estaba traicionando a David, iba a abandonar a Michael para dejarlo todo y estar con Daniel. Miré a la fiscal, con la voz temblorosa. ¿Qué hago ahora, Michael? No puede perder a su madre así. La fiscal Cruz puso una mano en mi hombro.
Su mirada era firme pero compasiva. Necesitamos tu cooperación, dijo. Sigue vigilando a Sara. Infórmanos de cualquier movimiento extraño y prepárate para lo peor. Sus palabras fueron como un cuchillo. Me recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Cuál era lo peor? Que Michael perdiera a su madre, que David terminara con el corazón roto o que mi familia se viera arrastrada a un peligro aún mayor. Esa madrugada, me desperté con una inquietud terrible. Estaba lavando los platos cuando sonó el teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Era el oficial Miller. Su voz era urgente y directa. Señora Emily, acabamos de descubrir que Sara compró boletos de avión de emergencia a Miami. El vuelo sale del aeropuerto principal de la ciudad esta noche. Me quedé helada. El plato que sostenía casi se me cae de las manos. Miami. Esa palabra resonó en mi cabeza como un cuchillo afilado. Sara realmente iba a escapar. A dejar a David. A dejar a Michael. A dejarlo todo para irse con Daniel Stevens. ¿Me estás escuchando? La voz de Miller me trajo de vuelta a la realidad. Sí, te escucho, respondí, con la voz temblorosa. ¿Qué tengo que hacer? Pero necesitas decírselo a David. Tiene que saber la verdad, y necesitamos la cooperación de ambos. Asentí, aunque no podía verme, y colgué el teléfono con el corazón hecho una piedra. Inmediatamente pensé en David, mi hijo, que aún vivía con fe ciega en la mujer que amaba. No podía dejar que siguiera engañándose a sí mismo. Me puse un abrigo, dejé a Michael con Rose y tomé un taxi hacia la obra donde trabajaba David. Cuando llegué, él estaba de pie junto a una pila de ladrillos, sudando y con los ojos cansados. Cuando me vio, se sorprendió. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo? Lo llevé a un rincón donde nadie pudiera oírnos. Las lágrimas me brotaban mientras decía, David, tienes que venir conmigo. Sara va a escapar. Compró boletos de avión a Miami con Daniel Stevens. Tienes que ver la verdad con tus propios ojos o te arrepentirás por el resto de tu vida. David me miró. Sus ojos vacilaron entre la incredulidad y el dolor. Sacudió la cabeza, su voz. Mamá, otra vez con esto. No. Le tomé las manos, interrumpiéndolo. David, te lo ruego solo esta vez. Si me equivoco, nunca más lo mencionaré. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, con los ojos rojos, y finalmente asintió. Está bien, mamá. Iré. Lo abracé, sintiendo mi propio corazón romperse. Sabía que esta verdad iba a destruir a mi hijo, pero no podía dejarlo vivir una mentira. Por la tarde, la policía nos recogió. En el coche, Miller explicó el plan, su voz, calmada pero decisiva. Tenemos agentes encubiertos que se harán pasar por pasajeros. Un equipo estará en el control de seguridad y otro esperará en la puerta de embarque. Señora Emily David, solo tiene que estar allí y confirmar la identidad de Sara y Stevens. No haga nada que despierte sospechas. Asentí, apretando el pañuelo empapado de sudor en mi mano. David estaba a mi lado, en silencio, con la mirada perdida por la ventana como si buscara un poco de paz antes de la tormenta. En el aeropuerto principal de la ciudad, la atmósfera era un caos de ruido y gente. Los anuncios de vuelos se mezclaban con las conversaciones, pero para mí todo era un murmullo distante. Nos llevaron a un rincón discreto en la sala de espera donde podíamos ver sin ser vistos. Me senté junto a David, sosteniendo su mano con fuerza. No dijo nada, pero sentí la tensión en cada respiración que tomaba. Mamá, si todo esto es verdad, susurró, con la voz quebrada. Le apreté la mano, sin atreverme a responder, solo susurré, estoy aquí, David. Superaremos esto. A la hora señalada, vi aparecer a Sara. Llevaba un largo abrigo gris, gafas de sol oscuras y arrastraba una gran maleta. A su lado estaba Daniel Stevens con un traje elegante, caminando con un aire de superioridad. Estaban riendo y hablando como una pareja a punto de comenzar un viaje romántico. Al verlo, sentí un dolor que desgarró mi alma. Miré a David y lo vi rígido como una estatua. Sus ojos estaban rojos, sus manos apretadas en puños. ¿Ves? Susurré, con la voz temblorosa, conteniendo las lágrimas. Justo cuando Sara le entregó su pasaporte al empleado del aeropuerto, el espacio se rompió con un grito firme. Policía, nadie se movió. Daniel Stevens y Sara Ramirez. Están arrestados. Todo sucedió en un instante. Los agentes encubiertos aparecieron de la nada y los rodearon. Daniel intentó correr,
pero dos hombres corpulentos lo derribaron al suelo de inmediato. Sara gritó y se retorció, su voz aguda. Están equivocados. Soy inocente. No hice nada. David corrió hacia ella, incapaz de contenerse más. ¿Por qué, Sara?, gritó, su voz ahogada por el dolor. ¿Por qué lo hiciste? Yo, Michael, esta familia. Lo tiraste todo por él. Sara desvió la mirada, aterrorizada, pero rápidamente recuperó la compostura y dijo fríamente, «No entiendes, David». Nunca lo entenderías. Sus palabras fueron como una puñalada que dejó a David inmóvil, con el rostro pálido. Corrí hacia Michael, que se escondía detrás de mí, con los ojos llenos de miedo. Lo abracé, le cubrí los ojos con mi mano y susurré, «No mires, mi amor. La abuela está aquí». Michael temblaba y preguntó con una voz diminuta, «¿Qué le pasa a mi mamá, abuela?». No sabía qué responder. Solo lo abracé más fuerte, sintiendo su pequeño corazón latir a toda velocidad. Quería protegerlo de esa escena, de la cruel verdad de que su madre había elegido un camino donde él no encajaba. Cuando la policía se llevaban a Sara y Daniel, ella se dio la vuelta bruscamente, su mirada fija en mí, fría y llena de odio, como si yo fuera el culpable de haberlo destruido todo. Me quedé allí abrazando a Michael, observándola con las esposas, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. La verdad había salido a la luz, pero también había destruido a mi familia. David estaba inmóvil, su mirada vacía, siguiendo con los ojos a su esposa mientras se la llevaban. Quería correr y abrazarlo para decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras en ese momento no significaban nada. Después del arresto en el aeropuerto, nos llevaron directamente a la comisaría para dar nuestras declaraciones. El coche de policía se movía silenciosamente por las concurridas calles de la ciudad, pero yo no podía pensar en nada más que en Michael, que estaba acurrucado contra mí, temblando, sus pequeñas manos aferrándose a mi ropa, como si temiera que si me soltaba, me perdería para siempre. Lo abracé con fuerza, tratando de darle algo de calor para calmar su miedo. Pero yo misma estaba en medio de una tormenta de emociones. David estaba a mi lado, ausente como una sombra, con los ojos rojos y la mirada perdida por la ventana. No dijo nada, pero sabía que su corazón estaba hecho trizas. En la comisaría, el aire estaba denso, lleno del sonido incesante de los teléfonos y los pasos apresurados de los oficiales. Nos llevaron a una pequeña sala de espera donde las frías sillas de metal me hacían sentir aún más sola. Sostenía a Michael en mis brazos, acariciando su espalda y susurrando, «Todo va a estar bien, mi amor». Pero mis palabras sonaban vacías, como si yo misma no las creyera. Desde la sala de interrogatorios, a solo unos pasos de distancia, llegaban los gritos agudos y desesperados de Sara. «Soy inocente. No sé nada. Estás cometiendo un error». El furioso golpe del puño del fiscal Cruz en la mesa silenció su voz. Pero cada palabra de Sara era como un cuchillo en mi corazón. Seguía negando todo, aferrándose a su perfecta fachada. Incluso cuando todo se había desmoronado. Pasaron horas en esa fría sala de espera. Michael se quedó dormido en mi regazo y su respiración tranquila era lo único que me mantenía cuerda. David seguía allí sin decir una palabra, con las manos apretadas hasta ponerse blancas. Quería decirle algo para consolarlo, pero ¿qué palabras podrían aliviar el dolor de alguien que acaba de perder el mundo en el que creía? Finalmente, un oficial se acercó y nos permitió salir. «Ya es suficiente por hoy», dijo con voz seca. «Nos pondremos en contacto con ustedes si necesitamos más información». Pero tan pronto como salimos por las puertas de la estación, una multitud de reporteros nos rodeó, los destellos de las cámaras nos cegaron, los micrófonos se nos metieron en la cara y las preguntas llovieron como un torrencial aguacero. ¿Qué papel jugó su familia en el caso de Daniel Stevens? ¿Cómo se siente al saber que su nuera ha sido arrestada? Rápidamente cubrí la cara de Michael con mi abrigo, aterrorizada de que su mirada inocente fuera capturada por los periódicos. David apenas podía caminar, tambaleándose. Le tomé del brazo y le ayudé a abrirse paso entre la multitud, rezando por algo de paz. «No vamos a responder». «Por favor, déjanos pasar», grité, mi voz rota por la fatiga y la ira. Cuando llegamos a casa, Rose estaba esperando en la puerta, con el cabello gris desordenado y los ojos llenos de angustia. «Oh, Emily, vi las noticias», dijo con voz temblorosa. «¿Cómo pudo pasar todo esto?» Solo sacudí la cabeza, incapaz de hablar.
Sentí que las lágrimas venían, pero las contuve. No quería que Michael me viera débil. Gracias, vecina, dije con voz ronca. Ve a descansar. Estoy bien. Pero cuando Rose se fue, sentí que el mundo se me caía encima. La casa, una vez llena de las risas de Michael y David, ahora se sentía fría y vacía. Esa noche, nadie tocó la cena. Hice la sopa de frijoles que tanto le gusta a Michael, pero él solo miraba el plato, con los ojos tristes. David se sentó solo en una esquina de la sala con una botella de tequila más de la mitad vacía. Murmuraba casi sin voz. Toda mi vida. Confía en la persona equivocada. Creí en su madre. Sus palabras me rompieron el corazón. Quería correr y abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero sabía que esas palabras eran inútiles ahora. David había perdido a la esposa que amaba y Michael, a la madre que admiraba. Michael se acurrucó junto a mí y preguntó en un susurro, «Abuela, ¿a dónde se fue mi mamá? ¿Por qué no vuelve?» Su pregunta fue como una daga directa a mi corazón. Lo abracé con fuerza mientras las lágrimas caían en silencio. «Mami tuvo que irse lejos por un tiempo, mi amor», dije, tratando de que mi voz sonara suave. «Pero la abuela está aquí, y siempre estaré contigo». Michael asintió, pero sé que no entendía. ¿Cómo podría un niño de 7 años entender que su madre había elegido un camino donde él no tenía lugar esa noche? Mientras acunaba a Michael para que se durmiera, la televisión en la sala transmitía las noticias. La imagen de Sara esposada y con la cabeza agachada, siendo conducida por los pasillos de la comisaría, apareció en la pantalla. Michael, que aún no estaba completamente dormido, lo vio por accidente. Se echó a llorar, y su grito de mamá resonó en la oscura habitación. Inmediatamente lo abracé y cambié de canal, pero esa imagen ya estaba grabada en su mente. ¿Por qué tiene mi mamá esposas, abuela?, preguntó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo abracé más fuerte, sin saber qué responder. «No lo sé, mi amor», susurré mientras caían mis propias lágrimas. «Pero prometo que te protegeré». Después de las noticias, sonó mi teléfono. Era la fiscal Cruz. «SRA. Emily, gracias por tu cooperación en esta operación», dijo con voz seria pero comprensiva. «Hemos arrestado a Daniel Stevens y a Sara, pero el caso no ha terminado. Necesito que te prepares para ser el testigo principal en el juicio». Asentí aunque ella no pudiera verme. «Entiendo», respondí, mi voz. «Haré lo que tenga que hacer». Las semanas siguientes al arresto en el aeropuerto fueron un torbellino, como si nuestro mundo entero se hubiera puesto patas arriba. David tomó una licencia sin sueldo del trabajo para quedarse en casa y cuidar de Michael. No quería que el niño enfrentara las miradas curiosas o las preguntas maliciosas de la gente. Observé a mi hijo, antes un hombre fuerte, ahora demacrado. Sus ojos siempre estaban rojos, como si hubiera llorado todas las lágrimas posibles durante las largas noches sin dormir. Quería abrazarlo, decirle algo para aliviar su dolor, pero sabía que ninguna palabra podía sanar la herida que Sara había dejado. Michael, mi pequeño nieto, no dejaba de preguntar por su mamá. «Abuela, ¿cuándo volverá mi mamá?», preguntaba con su vocecita, sus ojos redondos llenos de esperanza. Cada vez que lo hacía, mi corazón dolía. No podía decirle la cruel verdad de que su madre había elegido un camino donde él no encajaba. En su lugar, le inventé historias vagas. Lo llevé al parque, le compré un helado, tratando de llenar el vacío en su pequeño corazón con breves momentos de alegría. Pero cada vez que Michael sonreía, veía la tristeza oculta en sus ojos. Con 7 años, era demasiado joven para entender, pero lo suficientemente mayor para sentir la pérdida. Tuve que ir a la comisaría varias veces para hablar con el fiscal Cruz y el oficial Miller. Me pidieron que contara cada detalle de lo que vi en el iPad, la llamada que escuché y la mirada de odio de Sara en el aeropuerto. Cada vez que lo contaba, era como revivir esos momentos horribles, pero sabía que no podía detenerme. «Está haciendo lo correcto, señora Emily». La fiscal Cruz me diría con su mirada, tanto severa como compasiva. «Gracias a ti, hemos desmantelado una gran red criminal». Asentiría, pero no sentía alivio. Desmantelar la red de Daniel Stevens fue una victoria, pero mi familia había pagado el precio con heridas que nunca sanarían. En la calle, los reporteros no nos dejaban en paz. Acamparon frente a la casa, con sus cámaras listas para disparar a cualquiera que saliera. Una vez fui al mercado a comprar verduras, y al salir, un grupo de ellos me rodeó.
¿Cómo se siente ser traída por tu propia nuera?, gritó uno con el micrófono casi en mi cara. ¿Sabías de sus actividades ilegales? Bajé la cabeza y caminé lo más rápido que pude, aferrándome a la bolsa de verduras como si fuera mi único apoyo. Por favor, déjenos en paz, les dije con voz temblorosa. Pero no se detuvieron. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave, corrí las cortinas, tratando de crear un espacio seguro para Michael y David, pero sabía que no podíamos escondernos para siempre. Una noche, cuando Michael estaba profundamente dormido, David se sentó junto a mí en el banco del patio. El aire fresco soplaba, trayendo el aroma de eucalipto. Me puso el brazo alrededor del hombro, su voz entrecortada. Mamá, estaba ciego. No te creí. No quería ver la verdad. Si no hubiera sido por ti, lo habría perdido todo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y por primera vez en semanas, vi a mi hijo llorar. Lo abracé, dándole palmaditas en la espalda como cuando era un niño. No has perdido to do, David, sí, sir. Aún tienes a Michael, y me tienes a mí. Vamos a superar esto, hijo. Asintió, pero sabía que el dolor en su corazón no desaparecería tan fácilmente. El juicio tuvo lugar unos meses después. Decidí no llevar a Michael, aunque seguía preguntando, «Abuela, quiero ver a mi mamá». No quería que la viera en el banquillo de los acusados. No quería que esa imagen lo persiguiera por el resto de su vida. El día de la sentencia, me senté en la primera fila frente a Sarah y Daniel Stevens. Sarah fue condenada por complicidad y blanqueo de capitales, mientras que Daniel recibió la pena máxima por liderar la red de drogas falsas y la contaminación ambiental. El caso arrastró a varios funcionarios de alto nivel, sacudiendo toda la industria farmacéutica. Pero al ver a Sarah con la cabeza baja y el cabello desordenado, no sentí ninguna victoria. Solo vi a una mujer que había perdido todo por la avaricia y las mentiras. Regresando a casa después del juicio, sentí como si estuviera despertando de una larga pesadilla. David estaba en la puerta saludando a Michael, que venía de casa de Rose. El niño corrió a abrazarme, diciendo alegremente, «Abuela, hice un dibujo en la escuela hoy. Quiero que lo veas». Sonreí, acariciando su cabeza, aliviada de ver su sonrisa inocente. Nos sentamos en el patio. Hice una olla de té de manzanilla, su aroma llenaba el aire. David se sentó a mi lado mientras Michael jugaba en el jardín persiguiendo una mariposa. El atardecer caía, pintando el jardín de dorado, y por primera vez en muchos meses, sentí un poco de paz. Miré a Michael y pensé en el doloroso camino que habíamos recorrido. ¿Quién habría imaginado que por un simple iPad que un chico tomó por error, toda una cortina de mentiras se vendría abajo? Esa verdad fue dolorosa. Destrozó nuestra familia, pero preferí enfrentarlo que vivir toda una vida en una falsa felicidad. Me incliné, le di un beso en la frente a Michael y sentí su calidez. «Te quiero, hijo mío», susurré con un nudo en la garganta. Sentada allí en el crepúsculo, me prometí a mí misma que haría todo lo posible para reconstruir lo que quedaba de esta familia. Michael me necesitaba, David me necesitaba, y yo los necesitaba a ellos para seguir viviendo. La vida me había enseñado una última lección. La verdad, por cruel que sea, siempre vale la pena enfrentarla porque solo ella puede abrir el camino para sanar y comenzar de nuevo. Vi a Michael correr por el jardín. Su sonrisa era como un rayo de sol que disipaba la oscuridad. Y sabía que aunque el camino por delante sería difícil, lo superaríamos juntos, paso a paso. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y ubicaciones para proteger la identidad de los involucrados. No lo contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien lo escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Realmente me pregunto. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría conocer tu opinión porque cada historia puede convertirse en una luz que ilumina el camino para los demás. Dios siempre bendice y estoy seguro de que el coraje nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, les dejaré con 2 de las historias favoritas del canal. Estoy seguro de que te sorprenderás. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.